que muy pocos toman, porque es una parte muy especializada de la mecánica de suelos. Pero yo sí lo tomo, lo aplico, porque se puede decir que prácticamente mi vida de ingeniero geotecnista empezó con problemas de instrumentación geotécnica. Desafortunadamente, en la época en que yo me inicié como geotecnista, no había el celular que tenemos actualmente, que sacamos fotografías, pero podemos sacar muchísimas fotografías y almacenarlas. Si no eran de papel, eran impresas. Entonces, las que tenía, sí eran algunas, se echan a perder. Y desafortunadamente, pues, toda esa evidencia, pues se perdió, ¿no? Se puede decir. Mucha, como toda la evidencia que tengo cuando estuve trabajando en mar, estuve embarcado, haciendo geotecnia marina, para plataformas, para diseño y cimentación de plataformas. Fue una experiencia que muy pocos han tenido. Y además estaba yo muy joven, tenía yo creo que 28 años. En fin, bueno, se perdió mucha información, pero la que tenemos actualmente pues es bastante buena para poder hacer de su conocimiento la importancia de esta parte de la mecánica de suelos y de la mecánica de suelos y en general de la ingeniería. Todo el mundo piensa que cuando una obra se construye ya quedó ahí para siempre y no le va a pasar absolutamente nada, que va a tener un comportamiento excelente y que ya no tenemos que preocuparnos si ya lo diseñamos bien, utilizamos bien la teoría de Terzaghi, hicimos buenas mediciones en campo, etc. Sin embargo, ¿verdad? En la realidad esto no ocurre. Las obras de ingeniería, todas las obras de ingeniería, quizá las que estén sobre roca no tengan tanto problema, pero la enorme mayoría de las obras están construidas en depósitos de suelo, en sedimentos, se mueven y presentan un cierto comportamiento. Entonces, ¿por qué es importante conocer el comportamiento de las estructuras de ingeniería civil? Porque, en primer lugar, antes de la construcción, si nosotros instrumentamos, vamos viendo cuando vamos levantando la estructura cómo se va comportando gradualmente. Y si lo que medimos, que son deformaciones principalmente, que es lo que más, en un momento dado, más nos preocuparía, se comportan de acuerdo a los parámetros de proyecto. ¿Qué quiere decir parámetros de proyecto? Significa que no se deforman más allá de para lo cual fueron diseñadas. Porque si las estructuras se empiezan a deformar más allá de las deformaciones para las cuales fueron proyectadas, empiezan a tener un comportamiento indeseable. Los elementos estructurales empiezan a deformar excesivamente y eventualmente pueden llegar hasta la falla. Entonces, ¿verdad? Si esto sucede, rescatar una obra bajo esas condiciones es complicado. Entonces, las obras
de ingeniería civil, pero particularmente las importantes. Estamos hablando de presas, principalmente tierra y enrocamiento, de túneles, de edificios altos, como le llaman rascacielos, que son edificios muy altos, ¿verdad? Nosotros tenemos necesidad de monitorear su comportamiento durante su construcción y durante su vida útil. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de prever su comportamiento y en un momento dado realizar acciones correctivas en el evento de que esa estructura esté empezando a presentar un comportamiento no deseado. La instrumentación también sirve tiene otro propósito. Como ya hemos comentado en esta clase y en las otras clases que hemos tenido de mecánica de suelos o bien de comportamiento de suelos, los materiales que se encuentran en la corteza terrestre no fueron construidos bajo ninguna norma, ni su proceso fue controlado. De ahí que los materiales que utilizamos para apoyar nuestras estructuras, ¿verdad?, sean materiales heterogéneos, anisotrópicos, principalmente. Entonces, estas dos características hacen que todas las teorías que nosotros tengamos no son más que simples aproximaciones de la realidad. Y la única manera que tenemos de checar, de verificar esas teorías y en un momento dado hacer ajustes, ¿verdad?, corregir estas teorías, es mediante la medición directa de su comportamiento o del comportamiento de las estructuras. El profesor Terzaghi dijo una frase célebre que probablemente ya se las haya yo comentado antes, que dice así, que la teoría en la mecánica de suelos es la práctica escrita. Es decir, no hay ninguna teoría fundamentada científicamente, matemáticamente, que describa y que sí describa y nos diga con precisión el comportamiento de los suelos. Así es que en la mecánica de suelos, y claro, otras ramas de la ingeniería también, porque la ingeniería estructural también requiere de estos apoyos. En general, es una ciencia-arte, se llama ciencia-arte. ¿Por qué se llama ciencia-arte? Porque ocupa conocimientos que provienen de la ciencia. ¿Y por qué se llama arte? ¿Y por qué es un arte también? Porque cuando realizamos una obra interviene el criterio del ingeniero, de quien la hace. Entonces, es como cuando hacemos un cuadro, ¿no? Cualquiera puede hacer un cuadro. Tenemos una paleta de colores, tenemos pinceles, pueden ser los mismos colores que utilizó o las mismas pinturas que utilizó Leonardo da Vinci o Miguel Ángel Buonarroti o Rafael, cualquiera de ellos. Y nos dicen, bueno, por favor, pues trata de pintar la Gioconda, ¿no? O por favor, trata de hacer la Piedad,
o el David, o la Última Cena, etc. Y tenemos los mismos colores, entonces nos ponemos a pintar. Y entonces, terminando de pintar con estos temas, comparamos nuestro trabajo con el trabajo de estos maestros. Y usamos los mismos materiales, o a lo mejor mejores, porque tecnológicamente estamos más avanzados. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que podríamos nosotros así fácilmente superar la calidad de estas obras de arte? ¿Creen que sería sencillo hacerlas cuando menos iguales? No, ingeniero. No, ingeniero. No. Fácilmente no. No fácilmente. Quizás un pintor muy bien entrenado te podría hacer una copia, pero tendría que aprender todos los trucos que sabía Leonardo da Vinci o Miguel Ángel para poder hacer estas obras, porque tenían lo que se conoce, lo que se sabe o lo que se dice como un know-how. Ese know-how quiere decir el saber hacer. Ese no está escrito en ningún libro. Eso lo aprende uno de sus maestros. Eso lo aprende uno de generación en generación. De la misma manera, Casagrande le aprendió a Terzaghi, que Peck le aprendió a Terzaghi, y que a su vez, ¿verdad?, algunos grandes ingenieros mexicanos le aprendieron al profesor Casagrande, como fue el doctor Nabor Carrillo, y algunos otros que estudiaron con él el doctorado en Harvard y lograron adquirir el conocimiento del maestro, ¿verdad? Y probablemente alcanzar su capacidad. Yo no podría decirlo porque evidentemente, para poder juzgar a alguien más grande que uno, tiene uno que ser igual o más grande. Consecuentemente es difícil. Y todo lo que han dejado para nosotros ha sido invaluable, porque gracias a ellos es que sabemos lo que sabemos de mecánica de suelos. Y por otro lado, también, ¿verdad?, es importante comentar que estas personas sufrieron mucho. ¿Por qué? Porque decían, esos ingenieros de suelos, dice, son como, manejan las ciencias ocultas. Que las ciencias ocultas, porque están debajo de la tierra, nadie las ve, pero eso no es cierto. Los suelos responden a las mismas leyes de la naturaleza que todos los demás materiales. Lo que pasa es que su heterogeneidad, fundamentalmente su heterogeneidad, el proceso aleatorio con que fueron formados estos materiales, hacen que el conocimiento de su comportamiento sea muy difícil, al menos teóricamente. Sin embargo, si nosotros los medimos, descubrimos sus secretos. El chiste está en medirlos, nada más. En saberlos medir, en saber interpretar los suelos. Y esto, ustedes me dicen, oh, debe ser muy difícil. No, es así. Es como todo. Qué bonito toca ese señor el piano. Qué bonito toca el piano Arthur Rubinstein. Sí, debe de tener algunas características que lo hagan tocar extraordinariamente el piano. Pero todo es
trabajo, conocimiento y práctica. Con lo cual les quiero decir, y no nada más en mecánica de suelo, sino cuando ustedes salgan de aquí, de esta escuela, de esta facultad, van a empezar a ser ingenieros cuando tengan experiencia, cuando tengan práctica. Es en ese momento que van a empezar a ser ingenieros. Y se van a dar cuenta de las enormes diferencias que existen entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. Nada más que sí les advierto, muchos dicen, no, yo para qué estudié matemáticas, sí, pues nada más con aritmética resuelvo, ubico materiales y saco pesos, ahora sí que qué cantidad de acero requieren ahora, volúmenes, etcétera, ¿no? Hago mi trazo, hago mi obra, hago el proporcionamiento de materiales y bla, 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 todo lo que ustedes quieran. Pero ese no es un ingeniero, ese es un maestro de obras con título de ingeniero. El ingeniero, y se van ustedes a enfrentar a eso, es la persona que le dan un proyecto y tiene la capacidad de darse cuenta de dónde hay errores. Y sabe cómo corregirlos. Y eso no te lo da la experiencia también, pero te lo da el conocimiento. Esto lo acabo yo de verificar porque diseñé un muelle de 130 metros de longitud para carga de piedra y lo hice solo, pero lo hice con un amigo que construye. Él es el constructor y yo soy el ingeniero geotecnista y diseñador, y entre los dos lo diseñamos. Él me aportó su experiencia, validó mis conocimientos con su experiencia, ¿verdad? Y yo le hice realidad su concepto de obra, porque tiene 40 años de construir y yo tengo 40 años de ser ingeniero proyectista y desde luego también he construido. Esa es otra ventaja que me da la práctica profesional. Entonces, pues es un problema interesante. Pero, ¿por qué les platico todo esto? Bueno, por una simple y sencilla razón. Tenemos que medir. ¿Cómo le vamos a hacer para medir? Bueno, entonces vamos a iniciar el último tema del curso, que se llama instrumentación. Se llama instrumentación y control del comportamiento de las cimentaciones. ¿Cuál es el objetivo de la instrumentación? Es el de verificar el comportamiento de las cimentaciones y de las obras de tierra y comparar el resultado de las mediciones con las previsiones teóricas. En particular, las observaciones que se realizan a los instrumentos o aparatos instalados en cimentaciones y en general en obras de ingeniería civil permiten lo siguiente: eliminar durante la etapa constructiva, bueno, qué feo salió eso, eliminación durante la etapa constructiva de las deficiencias del proyecto. Es decir, tú puedes, ya se me dijo el permiso, tú puedes hacer un proyecto muy bonito, pero si tus datos no son buenos, correctos, va a empezar a tener problemas. Y fíjense bien lo que dice, lo dice el profesor Terzay, debido a principalmente a la falta de información de las características del subsuelo. ¿Por qué? Debido a la falta de información. Porque por más sondeos que hagamos y por más que estudiemos
las propiedades del suelo a veces resultan ser los depósitos tan heterogéneos que es muy difícil prever su comportamiento. Proveer información durante y después de la construcción de la obra. Ese ya no quiso hacerse derecho. No, tampoco. Para conocerlos, aquí está mal escrito, es defectos. Son defectos. Son defectos. De las operaciones constructivas en el subsuelo y sus consecuencias en las estructuras. Entonces, voy a poner aquí porque si no... Esos son los objetivos de la instrumentación. ¿Cuáles son las funciones de las observaciones? Que se realicen mediante la instrumentación, de acuerdo con el profesor Terzaghi. Detectar signos de peligro inminente. Cuando ves que algo está sucediendo mal, o suspendes la obra, o retiras el suelo, o haces algo para que ya no siga habiendo movimientos. Proveer de información vital durante la construcción. ¿Para qué? Para corregir procedimientos constructivos, para mejorar los métodos de construcción, para acumular experiencia local. ¿Qué significa eso? Cada lugar, cada sitio tiene sus suelos, que son diferentes a los de otros. Entonces, entre más experiencia tenga uno en un sitio, en un lugar, el trabajo de uno es mejor. También para obtener evidencia en juicios legales. ¿A qué se debe esto? Fíjense bien, el primero, sí me tocó, también el segundo, y el tercero, pues, estaba yo muy joven, no me tocó a mí hacer esa aplicación, pero sí me ha tocado acumular experiencia local. De hecho, la última zonificación geotécnica de la zona conurbada de Veracruz, ¿verdad? Yo la realicé en el 2012. La primera publicada en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, antes Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, fue en 1976, que es cuando salía yo de la escuela. Imagínense todo el tiempo que tuvo que pasar para que se pudiera hacer algo nuevo. Y además en mi vida me imaginé que me iba a tocar ese trabajo. Pero eso, ¿por qué? Lo hice porque acumulé experiencia local, 400 estudios de mecánica de suelos en el área. Por lo tanto, pues algo se me quedó. Y también, importantísimo, acuérdense lo que dijo el profesor Terzaghi, para modificar teorías. En su caso, modificar teorías. La mecánica de suelos, de hacerlo llevo el tren me lleva, es la práctica escrita para comprobar, y en su caso,
Bueno, ya lo voy a dejar chueco, ya que se quede chueco. Esas son las funciones de las observaciones que se realizan mediante instrumentación. ¿Qué tipos de observaciones se hacen? De desplazamientos, tanto verticales como horizontales. Se mide la presión del agua, la presión de poro del suelo. Es importante, ¿por qué? Porque la resistencia al esfuerzo cortante del suelo depende de la presión de poro. La medición de fuerzas que soportan puntales, que soportan puntales. ¿Cuáles puntales? En excavaciones ademadas. Ya hemos visto algunos ejemplos, pero seguramente ya no se acuerdan. Entonces, está muy necio este ratón. Y otros métodos de apuntalamiento. Y también la medición de la presión del suelo. Y vamos a ver ejemplos, no crean ustedes que nada más es así. Ahí nos vamos a quedar. Bueno. ¿Qué instrumentos utilizamos para la medición de desplazamientos? Bancos de nivel, testigos superficiales, testigos profundos, placas, extensómetros e inclinómetros. Entonces, para medición de presiones de poro, pozos de observación, piezómetros abiertos, piezómetros neumáticos y piezómetros eléctricos. Y para la medición de fuerzas y presiones, anillos de carga, sensores y celdas de carga. Bueno, entonces dice, ¿qué son estas cosas? Bueno, pues aquí tienen un testigo superficial. Es un dibujito de un testigo superficial. Estos yo los construía. Son muy fáciles de hacer. Es una placa de acero de 30 por 30 con estas características de acero de 3/8. Le pongo una varilla de acero de cold roll, que es una varilla lisa. Le hago una rosca en el centro y le pongo lo que se llama un esparro, que no es más que un tornillo. Entonces, estos dispositivos se ponen cuando se inicia la construcción de un terraplén hasta abajo, al nivel de desplante. Y entonces, con un nivel, yo voy controlando las deformaciones que va teniendo, o sea, que va teniendo este punto, es decir, se va hundiendo. Y también con estos tornillos logro meterle extensiones y voy llevando el control de las deformaciones verticales. Para eso sirven los testigos superficiales. Este es un banco de nivel. Es un banco de nivel. Este es una mojonera de concreto que se construye con medio tambo de esos de acero y lo relleno de concreto. Le meto una tubería de fierro galvanizado y en el centro le meto un cold roll, o sea, una varilla de acero de media pulgada, y esta punta la meto, pues he llegado a meter hasta 70 metros de profundidad en un estrato resistente que realmente no se mueva, porque este banco de nivel me va a servir como referencia para controlar las deformaciones de lo que es un testigo superficial. Este es un testigo profundo, nada más que no se le puso el nombre, pero se llama testigo profundo. Vamos a ponerle una notita aquí que diga. No. Entonces le vamos a meter una nota que diga testigo
profundo. Es un testigo profundo. Entonces, ¿qué hago con esto? Esto tiene 3 pulgadas de diámetro. Esta es una varilla de acero también. Y si quiero medir las deformaciones de un estrato, hago una perforación en el suelo y se lo meto hasta el nivel que yo quiera medir. Y tiene estas dimensiones. Tiene 1 metro, es un tubo de acero. Le meto una varilla con unas crucetas y lo relleno de concreto. Es muy simple. Este es un testigo profundo. Estas son placas de control. Entonces, si ustedes se dan cuenta, generalmente están en centímetros. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay una grieta, por ejemplo, por acá? Cuando hay una grieta por aquí, que se desplazan estas placas, que pueden ser en 2 sentidos, y entonces yo puedo determinar los desplazamientos tanto horizontales como verticales. Esto lo puedo poner en un muro. Para determinar desplazamientos horizontales, bueno, aquí me faltó decirles el extensómetro. Si esta es la pared de un túnel y esta es la pared del otro lado, pongo una cuerda mediante un mecanismo y aquí pongo una escala y veo si se está cerrando o se está abriendo el túnel. Esto se utiliza mucho en la construcción de túneles. Este equipo se conoce como inclinómetro, que no se lo pusieron ahí nuestro amigo que hizo los apuntes. Le vamos a poner su nombre, su notita aquí. Este es un inclinómetro. Es un inclinómetro. ¿Para qué sirve el inclinómetro? Eso se mete a la profundidad 30, 40, 50 metros y mediante este dispositivo nosotros medimos los desplazamientos laterales. Es una tubería de aluminio o de PVC, pero tiene unas guías en las cuales yo puedo meter el dispositivo para que siempre vaya encarrilado en una sola dirección. Y mido las deformaciones tanto en X como en Y. Y la diferencia, ¿verdad?, de las dos es, o más bien dicho, son las componentes del desplazamiento. Con X, las deformaciones en X e Y, puedo yo determinar las deformaciones horizontales. Para medir la presión de poro, este es un tubo de PVC, es un pozo de observación. Este pocito de observación es una tubería de PVC de 3 pulgadas, abajo le meto grava, y entonces con esto veo cómo varía el nivel de aguas freáticas. El nivel de aguas freáticas no es constante, varía. ¿Y de qué dependen estas variaciones? De la temporada de lluvias, o bien de otros fenómenos como pueden ser marejadas si es que se encuentran cerca del mar. Este dispositivo, pozo de observación, es el nivel de referencia, así es como el banco de profundo, es el nivel de referencia, para los piezómetros. Aquí tenemos un piezómetro abierto. Piezómetro abierto es una tubería de PVC de 3/4 de pulgada. Abajo le hago un bulbo, ¿verdad? Esto lo hago también con una tubería, de PVC.
pero más gruesa, y le hago unos agujeritos. Entonces, la presión que se genere aquí, la presión que se genere en este sentido, yo la voy a registrar aquí arriba con este sensor. Y entonces voy a ver cuando, si tengo el nivel de aguas freáticas acá, aquí abajo puedo aumentar la presión, y yo con este dispositivo lo voy a determinar. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta presión, si está sometido a esfuerzos el suelo, se puede incrementar. Los esfuerzos incrementan la presión de poro de los suelos. Este otro dispositivo es un piezómetro neumático. Piezómetro neumático, como su nombre lo indica, funciona con aire. Entonces, este piezómetro le inyecto yo aire hasta abrir una membrana que tiene aquí abajo, y en ese momento que se abre la membrana, me registra la presión que se encuentra a esta profundidad. Este piezómetro abierto es útil para medir la presión de poro de las arenas y este de las arcillas. Si ustedes meten estos piezómetros dentro de un estrato de arcilla, jamás van a medir nada. Su respuesta o su capacidad de respuesta sería muy lenta por la permeabilidad del suelo. Y estos en general son sus símbolos de testigo superficial, testigo profundo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, en planta y en perfil, banco de nivel, es su simbología, por decirlo de alguna manera. Para medición de fuerzas y presiones, tenemos anillos de carga, como los que existen en las cámaras triaxiales. Tenemos sensores de carga, es una S, pero está instrumentada electrónicamente y nos marca la fuerza. Tenemos celdas de carga. Si le metemos un terraplén por acá arriba, en la medida que vamos aumentando la carga de ese terraplén, en esa medida, esta celda se empieza a aplastar y entonces nosotros medimos la presión. Y esto es, digamos que son los instrumentos más importantes. Ahora bien, ¿cómo programamos la instrumentación de las cimentaciones para conocer el efecto de los procesos constructivos? La instrumentación de cimentaciones de obras de tierra se realiza para monitorear o hacer el seguimiento del comportamiento de las obras, principalmente fallas. La instrumentación se programa para conocer desplazamientos, lo que hablamos de desplazamientos, presiones de poro y fuerzas actuantes. Un programa de mediciones debe considerar los sitios o lugares de las obras donde se colocarán los instrumentos, la manera como se controlarán, la frecuencia con la que serán realizadas las mediciones y su presentación clara para fines prácticos. Para desarrollar un programa de instrumentación siempre será necesario, y en su caso de estar disponible, el proyecto y las memorias de cálculo que presentan las hipótesis de diseño. ¿Por qué? Porque eso es contra lo cual vamos a comparar nuestras mediciones, a ver si es cierto lo que dice la teoría, si se está comprobando en la práctica. La instrumentación permitirá conocer si se verifican dichas hipótesis o bien hacer correcciones que permitan condiciones de seguridad de las obras. Para eso sí. Entonces, como ustedes podrán ver,
este sería un resumen de lo que es el tema de instrumentación. Bueno, entonces, veamos. Bien, entonces ese es el resumen. Ahora vamos a ver estas son las notas del profesor Persay sobre instrumentación. Desde luego que no las vamos a revisar, eso es para su lectura, para su conocimiento. Ese es un documento que les voy a dar. Este es un catálogo de instrumentación profesional de todos los tipos de equipos que existen. Y vamos a ver, este es el de Versailles. Entonces, miren ustedes lo que tenemos acá: el manual de mecánica de suelos, de instrumentación y monitoreo del comportamiento de obras hidráulicas. Esta es una presa de tierra y enrocamiento. Vamos a ver lo que nos interesa, o sea, qué es lo que verdaderamente, o sea, la aplicación de lo que les acabo de comentar. Ese es lo que les acabo de comentar, los conceptos, etcétera. Pero a mí lo que me interesa que vean es, fíjense bien, si nosotros tenemos una presa, aquí está la instrumentación, aquí están las computadoras que leen lo que está sucediendo en la presa. Aquí se reciben en una caseta de control, se transmite al satélite y en una oficina remota se tiene el comportamiento. Es decir, esto puede estar en Chiapas o en Tabasco y lo están recibiendo en el Distrito Federal. Es un sistema automatizado. Antes se hacían mediciones sistemáticas, pero actualmente con la tecnología satelital disponible, con las computadoras y con la electrónica, con el avance de la electrónica, ahora todo prácticamente se puede automatizar. Bien.
Vamos a ver aplicaciones, que es lo que me interesa a mí, que vean ustedes para qué sirve. Esto lo pueden leer tranquilamente en sus casas, pero lo que me interesa es que vean las aplicaciones. Esta es una presa, vista desde, es una planta superior. Esta es la corona de la presa, esta es la boquilla, y esos son los diversos dispositivos que se encuentran. O sea, se ve que esta parte es la parte llena, y esta es talud aguas abajo, y el río viene en este sentido. Entonces, aquí están los símbolos de qué aparatos son los que van colocados. Me tocó instrumentar una presa, también ya hace bastantes años. Estos son diversos aparatos que se utilizan, mojoneras para apoyar tránsitos o niveles o lo que sea, anclas para apoyar equipos. Son equipos menores, son detalles, pero aquí tienen un banco de nivel que puede ser superficial, pero lo que me interesa es ahorita lo que vamos a ver. Ya tendrán ustedes oportunidad de revisarlo. Aquí tienen un inclinómetro. Aquí tienen, este es un testigo profundo. Y aquí vemos fotografías, pero bueno, son diversos aparatos, pero me interesa los equipos con los que se miden, etcétera, las estaciones, la teoría que fundamenta las mediciones. Entonces, miren ustedes, esto es lo verdaderamente importante. Fíjense bien, no sé si puedan ustedes, bueno, apreciar, dice aquí, estos son los movimientos horizontales con el tiempo en la corona, o sea, en la corona de la presa. Aquí no vamos a pintar nada. Son estos testigos que están acá, estos que ven acá ustedes. Se ve que está protegido el documento, no podemos pintar. Bueno, entonces, cada uno de estos puntos, voy a aumentar el tamaño para que se vean más. Testigo superficial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Y estos son los desplazamientos. Aquí ven los testigos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas líneas que vemos acá? ¿Dónde está la cortina? Aguas abajo es de este lado y aguas arriba es de este lado, o sea que los empujes son de aquí para acá. Y miren ustedes, interesante. Esta es la lectura inicial de referencia de la corona, de cómo estaban colocados cada uno de los testigos. Y de repente, miren ustedes, viene otra lectura y de repente tenemos estas mediciones y así sucesivamente. Hasta que finalmente, si ustedes se dan cuenta, llega un momento en que sucede aquí. ¿Qué ven ustedes que pasa aquí? ¿Y qué significa esto? Porque eso es lo importante, o sea, saber interpretar qué pasa. Aquí, ¿cómo es el movimiento? ¿Grande o pequeño? Es grande.
acá, de aquí para acá, también, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué pasa aquí con estas mediciones? Se empiezan Entonces son más a pequeñas. cada vez son más pequeñas, ¿no? Como ingenieros, ¿qué les dice eso? ¿Cómo lo interpretarían? ¿Qué interpretación le dan? De aquí para acá, ¿cómo se movió? ¿Mucho o poquito? Jóvenes, Muy poco, ingeniero. y cada vez son más, hay una tendencia a la convergencia, ¿se dan cuenta? Cada vez las deformaciones son menores hasta que logra, ¿qué es lo que nos está indicando esto? Que la presa se ha estabilizado, que los movimientos se han estabilizado. Es decir, que la presa dejó de moverse, de presentar un desplazamiento. ¿Cuál fue el desplazamiento máximo? 10 centímetros de la corona de la presa. Y la corona de la presa, pues aquí dice que tiene una corona elevación de la 2216, pero no nos dice cuál es la base. Pero vamos a suponer que tenga unos 30 metros de altura o 40 metros de altura, que no nos dice, ¿verdad? Desafortunadamente, pues aquí hay unas curvas de nivel de la 2.2 a la 2.18, son como 20 metros más o menos, parece, ¿no? Pareciera, ¿no? 2.2, 2.20, 2.18, son como, ¿cuánto sería esto? 2.100 es aguas abajo. Pues sí, como 20, ¿no? Por ahí así, ¿no? Su punto máximo. Entonces, nos dice que para una altura, pueden ser 20 metros, el desplazamiento que sufrió aguas abajo por el empuje del agua fue de prácticamente 10 centímetros para una altura de 20 metros. Entonces, y además que ya se estabilizó. Y este monitoreo es permanente, y fíjense bien en qué tiempo es. Del año 1, de 3, en 6 años ocurrieron estos desplazamientos, en 6 años. Y la tendencia es a la estabilidad. Esto no significa, no, pues ya no se mueve, vámonos para la casa. No, esto hay que seguirlo monitoreando. Si se sigue manteniendo así, pues qué bueno. Pero si esto empieza a desplazarse o empieza a haber lecturas cada vez más grandes, ¿qué significaría para ustedes? Que se está venciendo. Que se está empezando a mover y consecuentemente nos está advirtiendo, dice, está presentando una tendencia a la falla. ¿Qué tanto es? Pues pueden ser 1 año o 2 años, pero ya te está avisando. ¿Qué tienes que hacer? Reparar la cortina de la presa. Y para reparar la cortina de la presa vas a tener que vaciarla, vas a tener que sacarle todo el agua y vas a tener que intervenir el núcleo y vas a tener que inyectar cemento y vas a tener que hacer un montón de cosas. O simplemente meterle un muro Milán al centro de la cortina. Y eventualmente aumentar el enrocamiento de este lado, porque si aumentas el peso de este lado, evidentemente, ¿qué es lo que vas a tener? Una mayor retención o una mayor resistencia contra los empujes de este lado. Entonces, ¿para qué sirve la instrumentación?
Aquí en una presa, imagínate, llega a pasar fallar una presa, todas las poblaciones de abajo se inundan. Y lo que sucedió recientemente en Tabasco, nada más que no fue por una falla, fue una cuestión de tipo operativo. Entonces, la instrumentación nos sirve para prevenir fallas, para prevenir catástrofes, particularmente en las obras importantes. Entonces, aquí nos dice toda la... Vamos a ver qué dice acá. Vamos a ver si tenemos mediciones de formación vertical. Ah, ok. De formaciones verticales. Asentamientos. ¿Ya vieron? De formaciones verticales. ¿De qué parte? Pues también de la corona. Y miren ustedes, las deformaciones que tienen también son del orden de 14 centímetros. Son del orden de 14 centímetros. Entonces, sirve también para el control de las deformaciones verticales. Testigos superficiales para controles del movimiento vertical. ¿Dónde se encuentran estos testigos? Se encuentran también en la corona de la presa. Bien, entonces toda la tecnología que se utiliza actualmente nada que ver con lo que hacíamos antes. Ahora todo es automático y es electrónico. Vamos a ver si hay alguna otra cosa que nos interese ver acá. Estos son los inclinómetros. Esto es para monitorear cómo se mueve por dentro la presa. Entonces aquí hay varios inclinómetros. ¿Qué es un inclinómetro? Es una tubería que va desde la superficie de la corona hasta el fondo de la presa, como se presenta aquí. Aquí está el inclinómetro. Esos son detalles y figuritas del equipo. Ahora, lo que me interesa ver es saber si aquí está un inclinómetro, claramente. De estos instalé yo muchísimos. Fácilmente de haber instalado 5 por, ¿qué? 5 por... como 60 de estos, 60, 70, como 80 de estos se debe haber instalado. Y aquí están, miren, ese es su... Vamos a ver. Su proyección vertical. Aquí está la presa. Aquí están los inclinómetros. Voy a ampliar esto. Estos son los inclinómetros. Entonces, si la presa empuja hacia acá, entonces estas tuberías se van a deformar hacia la derecha. Aquí está una ampliación de lo mismo. Y las secciones, que eso ya realmente pues es para lo que nos interesa. A ver, es si hay algunas lecturas. Aquí está. Aquí está.
Miren ustedes cuáles son las deformaciones. Voy a ampliarlo porque si no, no vemos con mucha claridad. ¿Cuáles son las deformaciones de los inclinómetros? Esto es como se deforma la tubería. ¿Y dónde se deforma más? ¿Ya vieron? Se deforma más en la parte de abajo, donde los esfuerzos son mayores. Aquí por la escala no alcanzamos a ver qué tan grandes sean las deformaciones. Esta sí se ve grandota. Y aquí se ve que más o menos están chicuelonas. Y déjenme decirles que estos inclinómetros van empotrados en la cimentación de la presa, o sea, van hasta abajo, 20 metros abajo, es un montón de metros abajo, para que queden debidamente empotrados. Miren ustedes. Eje de la cortina de este inclinómetro. Miren cómo se mueve. Aquí está empotrado en la roca y miren ustedes los movimientos del inclinómetro. Y esa es la elevación de la corona, o sea, la parte más alta. Entonces, además de lo que medimos en la superficie, también medimos cómo se va deformando al interior del corazón de la presa, del núcleo de la presa. ¿Y cómo es que se mueve esto? Fíjense bien que también se mueve debido a que si sube se deforma hacia la derecha, pero si llega a bajar el nivel del agua, hay una recuperación elástica y podemos tener mediciones en el sentido contrario, como que se recupera la cortina, ¿no? Si ustedes llegaran a observar que esto se empieza a desplazar excesivamente, fíjense nada más cuántos centímetros tenemos acá. 3 centímetros. Para la altura que tenemos, ¿qué tanto les parece? ¿Alto o bajo? Ahora sí que poco, mucho, nada. Diría que es poco, ¿no? Es muy poco. En realidad, tiene... Fíjense bien cuál fue la lectura inicial. ¿Ya la vieron? Esta fue la lectura inicial, es la línea de referencia. Y todo lo que se ha venido desplazando hasta acá. Pues es interesante, ¿no? Entonces, si esta es la línea de referencia, tenemos 3, más otros 3 por acá, son como 6 centímetros aproximadamente. Bueno. Entonces, estos son lo que se conocen como torpedos, o aquí le llaman sondas, que sirven para medir, se meten dentro de la tubería de PVC, como está aquí, y empezamos a medir el desplazamiento de este tubo, que es el que está metido dentro del núcleo de la presa. Bueno, creo que ya me pasé un chorro, perdón. Bueno, me emocioné un poquito. Entonces, como podrán ustedes ver, esta es la aplicación de la instrumentación en grandes obras de ingeniería. Y como lo hemos venido diciendo desde geología, las más grandes, ¿cuáles son? Las presas y los túneles, las más complicadas, las más difíciles. Bueno, entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy y ya nos veremos mañana para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Si hay alguna duda con relación al curso, entonces por favor me dicen, ¿verdad? Checaremos alguna otra cosa
y casi puedo decir que ya está concluido nuestro curso. Bien, entonces nos vemos mañana y ahorita les mando esta información que hemos visto. Gracias y disculpen que ahora sí se me fue el tiempo mucho. Gracias. Gracias, ingeniero.